Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conversaciones en Casa. El COVID-19 ha puesto en aprietos a todos los gobiernos del mundo. En estos tiempos en que se requiere la mayor coordinación y autoridad, los gobernantes están probando su talante en medio de la presión simultánea entre sectores económicos y sectores sociales. En Colombia, los gobernadores y los alcaldes, cada uno con su enfoque y de acuerdo a sus necesidades y capacidades, se han apartado en muchos casos del enfoque que manda el gobierno nacional. Se ha planteado entonces un dilema que puede ser falso y es: ¿qué es lo que debemos salvar? ¿La economía o salvar a la gente? ¿Esto es o no un dilema? Para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy o está conmigo en esta conversación Daniela Gómez. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchas gracias por invitar. Daniela es politóloga de la Universidad Javeriana y coordinadora de la línea de investigación en democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Y ha participado en distintos proyectos de investigación y consultorías para organismos internacionales. Daniela, tomando en cuenta las medidas que se han tomado en Colombia frente al COVID-19, ¿cuál considera usted que es el enfoque que ha asumido el gobierno hasta el momento y sobre cuáles supuestos está basado ese enfoque? Bueno, pues en primera medida yo quiero poner como de precedente que el gobierno nacional ha tenido un enfoque no solamente frente al coronavirus, sino a lo largo de todo, pues los casi 2 años que lleva de gobierno, sobre todo en materia económica. Y es unos supuestos, digamos, muy básicos de la economía neoliberal que dicen que, digamos, irrigando liquidez a sectores económicos formales y a empresas, estos generan empleo y, por tanto, irrigan el bienestar económico y hacen crecer la economía. Digamos que en la crisis esto se ha notado. En total el gobierno nacional ha sacado 194 medidas hasta el viernes pasado, y de estas 23 habían estado dirigidas a población vulnerable, perdón, 26, y 20 empresas. Sin embargo, de las 26 dirigidas a la población vulnerable, solo 9 estaban, digamos, destinadas a dar alivio económico a esta población y 13, en el caso de las empresas, a dar liquidez a las empresas. La primera medida para dar, digamos, alivio económico al sector de turismo, de aviación, sale 10 días antes de la primera medida para dar alivio económico a la población vulnerable. Entonces yo creo que aquí los gobiernos se enfrentan realmente, o deberían hacer unas cuentas, y es, según los segmentos de la población, cuánto pueden resistir en días de cuarentena, porque hoy la cuarentena pues ya sabemos que se va a alargar de la fecha inicial que estaba prevista, y lo cierto es que hay personas que no pueden durar 2 o 3 días sin trabajar. Pero hay algunos sectores que pueden tener una mayor resistencia, digamos, económica para solventar para pasar esta cuarentena o para pasar este tiempo de aislamiento. Y hay poblaciones que son indudablemente mucho más vulnerables. ¿Se está atacando realmente esa vulnerabilidad o se está tratando de mantener irrigada la economía en lo posible dentro de las condiciones que hay, pretendiendo que con ese modelo se beneficie toda la población? Digamos que más allá del modelo que hay detrás del gobierno, o por muy sofisticadas las teorías que queramos implementar, pues la gente es gente. Sí, el mundo es mundo, la pared existe, las personas sienten hambre, frío, y en efecto están viviendo en algún lugar de este país, de esta ciudad. Entonces, pues digamos que una estrategia es que hay que ubicar a las personas que requieren atención prioritaria, focalizar bien los recursos y un poco hacer lo que está haciendo Claudia López: ir de calle en calle, hacer encuestas, mirar realmente, porque también vas a encontrar en barrios marginales personas que tienen una gran capacidad adquisitiva, como en barrios estrato 4 o 5, personas que realmente viven del diario también, ¿no? Tienen un taxi, etcétera. Entonces, definitivamente hay que ponerle más humanidad, menos teoría, menos supuestos, menos enfoque, digamos, este gran enfoque neoliberal o de irrigación de la economía, e irnos a solucionar pues el diario vivir de la gente, porque es que lo de hoy es ya. Es quién no puede comer mañana, quién no puede comer pasado, y claro, unas medidas de mediano, corto y largo plazo también para sectores económicos específicos.
esas medidas que se han tomado para darle alivio económico a la población vulnerable hasta el momento, cómo han ido, qué también cree que van a funcionar a nivel nacional? Pues yo creo que el gobierno va sobre la marcha ajustando un poco lo que necesita, ¿no? En primer lugar, priorizó aquellas personas que eran beneficiarias del programa de Familias en Acción y Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, que alcanza más o menos un 5 millones de personas en Colombia. Sin embargo, las personas en pobreza extrema y pobreza monetaria en Colombia alcanzan los 16 millones de personas. Se anunció digamos, un alivio económico ya para sectores informales a través del Sisbén, que son 16 millones de personas en el nivel 1, que sería el que beneficiaría. Sin embargo, pues digamos que frente al Sisbén hay unas redes de corrupción en los departamentos y municipios que hace que no sea tampoco tan certera la información. Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno nacional en este momento es colaborar muy de la mano con los entes territoriales, departamentos y municipios para que se adelanten estas focalizaciones en tiempo real, no con base en datos pasados. Pero aclárenos un poquito el tema del Sisbén. Dice, partamos de la base de que el Sisbén es corrupción. O sea, si no es el Sisbén, entonces, ¿cómo hacen los gobernadores, alcaldes, en fin, para saber dónde está la población más vulnerable? ¿Cómo funciona el Sisbén? Pues digamos que eso depende mucho de las capacidades de los municipios. El Sisbén es sin duda una herramienta, una de las herramientas que no solo va a consultar el Sisbén, sino otras bases de datos y que las va a compartir a departamentos y a municipios. Obvio, todos quisiéramos que se hiciera como se está haciendo en Bogotá, que es ir calle por calle, sacar encuestadores, se ha visto la estrategia de trapos rojos, las personas que necesitan alimento de forma inmediata, pero pues no todos los municipios cuentan con la capacidad económica, logística, etcétera, que tiene Bogotá. Aunque también hay que pensar que en Bogotá, pues con casi 8 millones de personas, pues sería más difícil que en un municipio de 100.000 habitantes. Sin duda el municipio de 100.000 habitantes pues no tiene los ingresos de Bogotá, entonces no puede desplegar esto. Entonces el Sisbén es una fuente, digamos, mínima, sí, claro, pero deben adelantarse otras estrategias. En los municipios pequeños con mayores necesidades, pues no es tan difícil geográficamente cubrir las áreas y los barrios más marginales para poder identificar las familias, los núcleos, etcétera. Y por otro lado, estamos esperando cómo se resuelve también el tema del DANE, ¿no? Porque el DANE acaba de hacer el censo, que es, digamos, la medición más precisa que tenemos hogar a hogar, y dijo que iba a quitar la anonimización de los datos que estaban protegidos por ley pues, de protección de datos, que le iba a entregar esta información a los municipios y departamentos. Esa sería, digamos, una herramienta importante, sin embargo, es muy riesgoso. Es muy riesgoso entregar esa información a todos los funcionarios públicos. ¿Por qué es muy riesgoso? Pues porque en este país tenemos una tradición larga de persecución política. Y cuando tú tienes ya toda la gente ubicada con su dirección, con su núcleo familiar, cómo se llaman, etcétera, pues a estas personas que desde el poder usan la información para hacer persecución política, incluso asesinar, amenazar, amedrentar, pues termina siendo un riesgo muy alto compartir esta información con todos los alcaldes y gobernadores. Solo te pongo un ejemplo. El año pasado, nuestro informe de cuestionados, de candidatos cuestionados, ubicó más o menos 158 personas que estaban cuestionadas, no solamente por corrupción, sino por ejemplo, por despojo de tierras, por presunto asesinato de líderes sociales, por presunto fraude electoral, por amenazas. Entonces, si esos alcaldes van a tener pues todos los datos de la vivienda, de sus núcleos familiares, de todas las personas que habitan en sus municipios, incluidos sus opositores políticos, pues esto es información que puede ser muy delicada. Y ya mucho más allá de eso, es que estos datos masivos, pues digamos, también pueden ser usados con fines comerciales, que ese ya es, digamos, el otro estadio de discusión del problema. Aquí estamos en uno más troglodita, que es esto de seguridad, pues ya en el mundo entero se habla de el Big Data, de cómo Claro, Facebook le entrega esto ya para hacer estrategias comerciales. Cuando estamos enfrentando una pandemia, pues en el mundo se está pensando en cómo salir de esto y cómo están saliendo los países de Oriente de esta situación.
y pues hay varios textos que dicen, bueno, aquí la solución está es en el Big Data. Los países que manejan el Big Data van a poder solucionar, porque van a saber exactamente quién está dónde, con qué temperatura corporal para saber si tiene capacidad de infectar o no. Aquí nos estamos preguntando siquiera que no se roben el Sisbén. Sí, aquí nos preguntamos un poco más abajo, digamos, la discusión en China en este momento es unos controles muy, digamos, muy restrictivos de las libertades individuales, pero estamos hablando también de un régimen que es muy diferente a los regímenes occidentales y al Estado moderno que conocemos en Europa, Suramérica, etcétera, ¿no? Claro, pero no carteles de la hemofilia y carteles no hay en China. Digamos, no se roban la salud de todos. No, aquí estamos como unos 20 escalones más abajo. Allá estamos hablando de el manejo ya de estrategias de control de población a partir de Big Data. Aquí ya estamos hablando de cosas más graves, que es la focalización de 1 o 2 o 5 o 10 contradictores políticos para poder acusar a sus hijos, matar a su esposa, secuestrar, etcétera, ¿no? Ese es el de seguridad. 5, 10, 15 y miles que pueden empezar a sufrir hambre. En situación de confinamiento. Exactamente, aunque eso se está viendo aquí y en los países más desarrollados, porque realmente la resistencia económica, es muy bonito la encíclica de Juan Pablo II, la Laborum, no me acuerdo ahorita el segundo nombre, que es la última encíclica de Juan Pablo II, habla de que la pobreza está globalizada realmente, o sea, si nos acordamos de Occupy Wall Street, realmente el número de homeless, de personas en condición pues, que habitan la calle en Estados Unidos es monstruoso. Entonces estas personas pues también van a tener, digamos, por eso es que estamos viendo también tanta crisis en Italia, en España, en Estados Unidos. Colombia no es el único. Sin duda aquí sí tenemos unos problemas estructurales de corrupción. Por ejemplo, ahorita que hablabas del Sisbén, nosotros en un estudio que hicimos el año pasado desde la Fundación Paz y Reconciliación, encontramos más de 20 congresistas afiliados al Sisbén con puntajes bajos, es decir, que pueden acceder a recursos del Estado. Estaba Nilton Córdoba, del Partido Liberal, estaba un señor Chica de Caldas, estaba, bueno, una cantidad de personas y pues digamos que solamente como 4 estaban activos, el resto estaban en revisión del DNP por iniciativa del DNP, cuando la ley dice que son las personas las que tienen que actualizar su nivel de ingresos ante el Sisbén. Entonces tampoco sabemos qué tan actualizada está la base, qué tantas necesidades realmente tienen las personas que están ahí. Ahí tenemos muchos problemas que no vamos a poder solucionar en el COVID-19, claramente. Daniela, hay una discusión sobre cuál es el modelo de salud, de prestación del servicio de salud que debe funcionar a la luz, claro, de la pandemia que estamos atravesando. Entonces, no puede ser el sistema colombiano de régimen contributivo y régimen subsidiado, y que finalmente son empresas privadas, que son las EPS, las que prestan los servicios. Eso no funciona. Entonces miramos a los Estados Unidos y funciona menos en los Estados Unidos, donde no hay salud pública, pero cuando uno ve los países como Italia y como España con sistemas públicos de salud colapsados, entonces viene la pregunta, ¿realmente cuál es el régimen de salud que debería funcionar? Yo creo que ahí voy a volver sobre el inicio del planteamiento del programa, y es si planteamos realmente la dicotomía entre salud o economía. Creo que no existe tal en términos grandes, pero si nos vamos al sector de salud, no puede haber una dicotomía entre economía y salud. Es decir, en este momento la salud es la salud y no debe ser un negocio bajo ninguna circunstancia. En este momento es un bien público. Yo creo personalmente que la medida, más allá del sistema de salud correcto, porque en tiempos normales no sabemos qué funciona, en tiempos de pandemia debería estar nacionalizadas por lo menos las IPS, y debería ser el gobierno nacional, y este fondo que se creó y esta burocracia que se está creando para administrar la crisis debería crearse para administrar el sistema de salud en este momento, tomar control por unos meses mientras tenemos los picos de la crisis del sistema de salud para poder controlar los flujos que le metamos al sistema
ya no por medio de EPS, sino a las IPS, y se le puede dar algún rol, los expertos sabrán mejor qué rol se le podría dar a las EPS, pero sería muy trágico que empezáramos a ver que los pacientes se mueren esperando una autorización de las EPS para entrar, o se mueren esperando un acetaminofén que les den porque no tienen con qué comprarlo, y eso es posible que pase. Entonces, pues todavía no tenemos, digamos, los picos. Entonces, yo creo que en este momento deberíamos por lo menos nacionalizar las IPS, tomar control por un lapso de tiempo del sistema, digamos, no hasta el infinito, ¿sí? Nuestro sistema yo no considero que sea del todo malo, necesita reformas como todo, pero es mejor que el de muchos países desarrollados. Ahora que se va a irrigar pues unos recursos en salud importantes por cuenta de la atención a la pandemia, unos recursos extra que van a llegar al sistema de salud, ¿cuál va a ser la ruta que el gobierno tome para entregar esos recursos y qué debería hacer entonces, por un lado, los gobernadores y los alcaldes que son, digamos, los responsables de la operación del sistema de salud en sus territorios? ¿Cómo garantizar que esos recursos van a llegar donde tienen que llegar y para que sirvan para lo que tienen que servir? Pues con las medidas que ha adoptado el gobierno hasta el momento, se deja pensar que se va a irrigar como se ha hecho siempre. El ADRES le gira a las EPS y las EPS pagan por pacientes a las IPS, ¿no? Esto no se ha modificado en los decretos con fuerza de ley, que sería el medio por el cual se podría modificar. Esto tiene unos riesgos muy altos. El riesgo es, en principio, pues las EPS son negocios. Las EPS no son un Estado, no son una entidad pública que debe velar por el bien común, sino por un bien particular que prioriza, digamos, la captación de recursos para aumentar ganancias, no para salvar más vidas. ¿Sí? Ellos prestan un servicio que capitaliza. Entonces, en este momento, por eso es que yo digo que ahí sí hay una dicotomía y en este momento no debería primar el mercado sobre el sistema de salud, sino que debería primar la vida de la gente. Pero en las lógicas actuales del sistema eso no, digamos, no lo veo tan posible a no ser de que hayan unos controles. Y ahí seguimos con la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que deben haber controles muy estrictos. Si no se va a tomar control del sistema de salud por un periodo de tiempo mientras pasa esta crisis, por lo menos deben haber unos controles muy estrictos a la destinación y unos criterios muy específicos a la destinación de recursos a IPS, ¿sí? Por parte del gobierno nacional, que se ponga en cintura las EPS y se les diga tienen que financiar y fondear estas IPS, tienen que acabar estos déficits, etcétera. Y hay que recordar que de los 17 billones anunciados por el presidente Duque para el sistema de salud, inicialmente, supongo que podrían ser más o menos 8 o 9 billones van para adelantar la ley de punto final, que es para saldar todas las deudas que el Estado tiene con EPS y que estas a su vez le paguen a las IPS. Esperamos que esto también esté muy regulado para que de verdad le paguen a las IPS y no direccionen los recursos a las propias IPS de las EPS, porque eso es un negocio también redondo. Las EPS montaron sus propios hospitales y pues si yo le tengo que pagar a un hospital que es mío, por el que gano doble, y le tengo que pagar a un tercero que es del Estado, y yo soy un negocio, pues yo priorizo el mío. Claro. Entonces hay que poner en cintura a todos los actores del sistema de salud y planear, yo creo que muy bien, a pesar de todos los imprevistos que vamos a tener, pues porque esto es algo nuevo para todos los gobernantes, hay que planear muy bien y hacer un diagnóstico real, sobre todo de las IPS, que es que, como hablábamos ahorita, la gente es gente. La EPS es, digamos, una cosa de segundo piso, nosotros sí tenemos mucha interacción, pero son los hospitales, las IPS, los que tienen los respiradores, las gasas, donde están los médicos, necesitan que les paguen, necesitan comer, etc. Si usted, que conoce cómo opera el sistema y cómo se están viendo las cosas, tuviera que acudir por coronavirus al servicio médico, ¿qué preferiría? ¿El sistema público o su EPS? Bueno, Ana, pues yo creo que si yo presentara síntomas de COVID-19, personalmente yo preferiría llamar al 123. Hay muchas historias en Twitter actualmente, uno no puede saber la veracidad de estas, pero son muchas las denuncias de que las EPS están dejando esperando en las casas a las personas. Y nuevamente, como el Estado no tiene la capacidad de controlar todas estas actividades de las EPS, pues es muy fácil porque para ellos es un negocio.
A mayor número de pruebas, mayor costo, desplazarse hasta las casas les trae mayor costo. Incluso oí una historia en Twitter de una persona que le pidieron ir hasta la EPS y pedir una cita con médico general para ser valorado por médico general y que lo remitiera a un especialista que determinaría si necesita o no la prueba, que es la ruta, digamos, normal que hoy en día sigue cualquier colombiano para acceder a servicios especializados dentro del sistema de salud. Entonces, yo principalmente llamaría a la línea de 123 a las autoridades pues, estatales. El tema de las pruebas es álgido porque realmente solamente con los resultados de las pruebas es que se puede ir marcando, digamos, la trazabilidad del virus y su impacto en la gente. ¿Cómo va el tema de las pruebas? Las declaraciones del procurador son muy graves en el sentido de que no se puede creer en la cifra que en este momento están manejando las autoridades. En efecto, pues por ejemplo la denuncia del departamento de Caldas es que tienen aproximadamente 350 pruebas, algunas desde hace más de 15 días esperando por resultados. Entonces, pues digamos que las cifras puede que sean reales, es decir, son las cifras positivas y negativas que han salido del resultado. El problema es que en el momento solo tenemos un laboratorio. La primera medida de las primeras medidas en tomarse en esto fue que el gobierno nacional dijo, vamos a hacer 7 laboratorios a cargo del gobierno nacional. Después se dijo, van a haber 22, gracias a universidades a las universidades, lo lideraron creo que la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes. Sin embargo, el INVIMA aún no ha certificado estas universidades. Todavía esos laboratorios no están funcionando. Ni siquiera los 7 que prometió el Estado, solamente está funcionando 1 hasta el momento. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a tener por lo menos los 7 laboratorios que iba a habilitar el gobierno nacional? No sabemos. Ahora, los 22 que van a quedar con las universidades tampoco. Incluso pareciera que está mucho más avanzado el tema de las universidades, pero faltan las certificaciones y que se cree la ruta para que las EPS puedan llevar estas pruebas a las universidades, porque eso tampoco está regulado. Daniela, en estos tiempos en confinamiento, ¿qué le calma a usted el desasosiego? Usted vive llenándose de datos, de información que es muy angustiante. ¿Cómo se calma? Pues mi angustia, yo tengo una característica muy particular de mi ser, y es, a mí me duele mucho el mundo, mucho, mucho, mucho. Yo lo lloro, yo lo sufro, pero eso me lleva a moverme. Y la creencia que ahorita te dije de que la gente es gente y el mundo es mundo, es porque yo lo creo. Yo creo que nada es tan sofisticado, yo creo que podemos hacer muchas cosas desde nuestras casas. Entonces, por ejemplo, desde que estalló esta crisis, personalmente he estado sistematizando cada una de las medidas del gobierno, hablando con los otros miembros de la fundación, cómo podemos ayudar a los migrantes, por ejemplo, intentar monitorear cómo los grupos armados, hablando con la gente en Caucasia, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Guajira, viendo cómo está haciendo eso, intentando alertar, porque la Fundación Paz y Reconciliación, digamos, tiene una capacidad de incidencia en la opinión pública. En todo lo de la crisis carcelaria hemos estado recibiendo los videos de presos, etcétera, difundiéndolos. Entonces creo que para mí las adversidades también son un motor de vida. Y me mantiene muy ocupada. Y bueno, yo tengo un pequeño ángel de 3 años que cuando necesito despejar la cabeza me voy a donde él. Y bueno, la educación en casa ayuda. Todos nos educamos con él. Daniela, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, sus reflexiones sobre este momento tan difícil que estamos pasando todos. Mañana, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana vamos a volver a conversar en casa acerca de un aspecto diferente sobre los efectos de esta pandemia del COVID-19 en la vida de todas las personas. Muchas gracias, Daniela. Cuídense y quédense en casa. Buenas noches. Buenas noches.